Mecanismos de las reacciones de condensación de compuestos nitrogenados con los compuestos de carbonilo. Bueno, estas reacciones las encontraréis en el esquema general de carbonilo, en esta zona, donde veremos la reacción con amoníaco, con amina secundaria, con hidroxilamina, con hidracina, para formar el famoso doble enlace carbono-nitrógeno. Aquí vamos a formar un doble enlace. Para que surja la reacción de condensación va a ser necesario que comprendáis que entre este oxígeno y estos dos hidrógenos que nos va a aportar la molécula de nitrógeno, se termina perdiendo una molécula de agua y se termina formando la conexión doble carbono-nitrógeno. Esta reacción pertenece al grupo de reacciones de los carbonilos en medio ácido. Recordemos que los compuestos de carbonilo, los aldehídos o las cetonas, su diferencia está en que en el carbono, donde está la función de carbonilo, si existe un átomo de hidrógeno, entonces es un aldehído. Si existe otra cadena carbonada, una segunda cadena carbonada, entonces nos encontramos con la función de carbonilo-cetona. Estos compuestos reaccionan en medio ácido para desarrollar las protecciones, los acetales y los tiocetales, para hacer las reacciones de condensación con compuestos nitrogenados, y otra reacción en medio ácido interesante es la halogenación. Bien, pero la que vamos a analizar monográficamente es la reacción de condensación con compuestos nitrogenados. Y esto lo pueden hacer ustedes perfectamente y sin ningún problema, empleando el carbonilo contra una molécula de amoníaco, o en vez de una molécula de amoníaco le quitamos uno de los hidrógenos, le ponemos una cadena carbonada y veremos que entonces sería la reacción contra la amina primaria. También con una amina primaria debéis ver que se va a poder perder entre estos dos hidrógenos y ese oxígeno una molécula de agua formando el doble enlace. Si en vez de un metilo tenéis un agrupamiento de hidroxilo, también se puede perder la molécula de agua, se forma el doble enlace carbono-nitrógeno, pero el compuesto se conoce con el nombre de oxima. Si la reacción la hacéis con una molécula que son dos agrupamientos amino enganchados, que se conoce con el nombre de hidracina, también podemos perder la molécula de agua, formaríamos el doble enlace y esto se llamaría la hidrazona. Si aquí hubiera un fenilo sería la fenilhidrazona. Si ese fenilo tuviera grupos nitro, la dinitrofenilhidrazona. O lo podéis hacer reaccionar con la semicarbacida para formar las semicarbazonas. Todos estos compuestos tenéis que entender que tienen una zona común que es la que reacciona con el carbonilo, el agrupamiento NH2, y luego hay otra zona que es la zona diferenciadora que hace que aunque la reacción sea parecidísima, pues parezca diferente. Puede ser que haya un hidrógeno, una cadena, un agrupamiento H, otro NH2, un NH, con un fenilo, o con un fenilo y dos nitros, o con el agrupamiento este, que es una urea, como podéis ver. Bien, ¿cómo se desarrolla mecanísticamente el proceso? Recordad que un mecanismo de reacción tiene que explicar cómo sucede lo que se ve que sale en el laboratorio. En el laboratorio se ve que se pierde una molécula de agua y que entre el carbono doble enlace nitrógeno se desarrolla una insaturación. El medio ácido va a protonar, va a formar el compuesto de oxonio y al polarizar para recuperar el par de electrones, el nitrógeno como nucleófilo, el nitrógeno del amoníaco, amina, hidroxilamina, hidracina, fenilhidracina, que sea, da igual, va a ceder el par de electrones. Por tanto, al polarizar y al atacar cediendo el par de electrones, formamos un amonio que libera el protón, regenerando el medio y recuperando el par de electrones. El producto que acabamos de obtener, tenéis que observar que está congestionando eléctricamente mucho la estructura. Además de que dos moléculas se han convertido en una, bien, no vamos a discutir eso todavía, pero porque lo que vosotros podéis ver con mucha facilidad es que el agrupamiento hidroxilo con electrones y el agrupamiento NH2 también con gran densidad eléctrica
están muy apiñados, muy acumulados, y que la molécula lo resuelve desarrollando una pérdida de una molécula de agua. Vamos a ver cómo es la pérdida de agua. El medio ácido vuelve a protonar, volvemos a formar el compuesto de oxonio. Ese compuesto de oxonio, buen saliente como agua, al salir como molécula de agua, me dejaría el carbono deficitario, que arrastraría el par de electrones, y para recuperar el nitrógeno, el par de electrones, liberaría el protón, regenerando el medio y dando lugar al producto final. Veámoslo. Al arrastrar este par de electrones, este carbono que ha quedado deficitario arrastra el siguiente par de electrones, formando el amonio que libera el protón, quedándose con el par de electrones. Luego se ha obtenido el producto final, el doble enlace carbono-nitrógeno, se ha liberado la molécula de agua y se ha regenerado el medio ácido. En esta molécula de agua tienen que haber observado que el carbonilo aporta el oxígeno y que el compuesto nitrogenado aporta los dos hidrógenos. Por tanto, todo compuesto nitrogenado que tenga esos dos hidrógenos me es perfectamente válido para hacer la reacción.